El enigma del lago Ness, monstruo o mito. En las tierras altas de Escocia, un enigma acecha bajo las aguas oscuras y profundas del lago Ness. Un secreto que ha cautivado la imaginación del mundo durante siglos. El monstruo del lago Ness. ¿Será una criatura de verdad? ¿Un animal prehistórico que ha sobrevivido hasta nuestros días? ¿O será simplemente producto de nuestra imaginación? ¿Un mito que ha perdurado gracias a las historias y la fascinación que nos causa lo desconocido? El lago Ness, un abismo de agua oscura y misteriosa, es el escenario de innumerables avistamientos y leyendas. Su historia está completamente ligada a la criatura que, según se dice, habita en sus profundidades. El monstruo, al que cariñosamente llaman Nessie, ha sido objeto de intensas investigaciones, especulaciones y controversia durante décadas. La falta de pruebas contundentes no ha hecho más que aumentar el misterio. Cada nuevo avistamiento, cada foto borrosa, cada señal del sonar sin explicación, reaviva el debate y nos obliga a preguntarnos: ¿qué se esconde realmente en las profundidades del lago Ness? Acompáñenos en un viaje a través de la historia, la ciencia y el folclore mientras exploramos el enigma del monstruo del lago Ness. Estaremos un paso más cerca de descubrir la verdad detrás de la leyenda. Las primeras señales, susurros antiguos de una criatura misteriosa. La historia del monstruo del lago Ness se extiende mucho antes de las fotos borrosas y los documentales sensacionalistas. Este enigma ha capturado la imaginación de generaciones, y su origen se remonta a tiempos inmemoriales. Se remonta a tiempos antiguos, entretejida en la misma historia y el folclore escoceses. Los relatos de una criatura misteriosa han sido parte integral de la cultura local, alimentando la curiosidad y el temor de los habitantes. Las historias de una bestia acuática que habitaba el lago se han transmitido de generación en generación, mucho antes de que el mundo moderno pusiera sus ojos en el misterioso lago. Estas narraciones eran contadas en reuniones familiares, alrededor de hogueras y en las noches frías de invierno. Los pictos, antiguos habitantes de Escocia, dejaron grabados en piedra que representan una criatura misteriosa con aletas y una cola larga, que se parece a la descripción popular de Nessie. Estas tallas son testigos silenciosos de una época en la que lo desconocido era parte de la vida cotidiana. Estas tallas, que datan del siglo VI después de Cristo, son una de las primeras evidencias que sugieren la presencia de algo inusual en las aguas del lago. Los arqueólogos y los historiadores han debatido durante años sobre el significado de estas representaciones. San Adobnan, un monje irlandés del siglo VII, escribió sobre un hombre que fue atacado por una bestia acuática en el río Ness, que desemboca en el lago. Este relato ha sido objeto de numerosos estudios y análisis, tratando de desentrañar la verdad detrás de la leyenda. Aunque la historia puede interpretarse como una alegoría religiosa, algunos creen que es una de las primeras referencias directas al monstruo. La interpretación de estos textos antiguos sigue siendo un desafío para los estudiosos. Durante siglos, los habitantes locales susurraban historias de un caballo de agua, una criatura enorme y serpentina que, según se decía, habitaba el lago. Estas leyendas eran contadas con un tono de misterio y reverencia, como si hablar de la criatura pudiera invocarla. Estas historias se transmitieron de boca en boca, formando parte del folclore local y alimentando la creencia en una presencia misteriosa en el lago. Los ancianos del pueblo eran los guardianes de estos relatos, asegurándose de que no se perdieran con el tiempo. Estas primeras señales, aunque fragmentadas y envueltas en el mito, sentaron las bases para la leyenda que conocemos hoy. Cada generación añadía su propio toque a la historia, enriqueciendo el mito con nuevos detalles y avivando la fascinación por lo desconocido. Un presagio de la fascinación y el misterio que el monstruo del lago Ness despertaría en el mundo entero. Hoy en día, el lago sigue siendo un lugar de peregrinación para aquellos que buscan un vistazo de lo inexplicable, manteniendo viva la leyenda en el corazón de Escocia. El auge de una leyenda. El avistamiento de 1933. Este año marcó un hito en la historia del monstruo del lago Ness, transformando una leyenda local en un fenómeno global. El año 1933 marcó un antes y un después en la historia del monstruo del lago Ness.
Antes de este año, las historias sobre la criatura eran conocidas solo por los lugareños y se transmitían de generación en generación. Fue el año en que la criatura dejó de ser una leyenda local y se convirtió en un fenómeno mundial. La atención de los medios de comunicación y la curiosidad del público se dispararon, llevando a Nessie a la fama internacional. Un avistamiento en particular, reportado por el periódico Inverness Courier, catapultó a Nessie a la fama mundial y desató una ola de fascinación que continúa hasta el día de hoy. Este avistamiento fue el catalizador que encendió la chispa de la leyenda moderna. El 2 de mayo de 1933, el periódico publicó un relato de Aldi Mackay, gerente del Hotel Drumnadrochit, quien afirmó haber visto una enorme bestia acuática mientras conducía por la orilla norte del lago. Este relato detallado capturó la imaginación del público. Según Mackay, la criatura era enorme, con un cuerpo voluminoso y un cuello largo y delgado que se elevaba sobre el agua. Esta descripción evocadora pintó una imagen vívida en la mente de los lectores. La historia corrió como la pólvora, atrayendo la atención de la prensa internacional y despertando la curiosidad del público en general. Los periódicos de todo el mundo comenzaron a cubrir la historia, aumentando la expectación. De repente, el mundo entero estaba mirando hacia el lago Ness, ansioso por saber más sobre la misteriosa criatura que se decía que habitaba sus profundidades. Los turistas comenzaron a llegar en masa, con la esperanza de vislumbrar a Nessie. El avistamiento de 1933 fue el primero de una serie de encuentros reportados durante esa década. Cada nuevo avistamiento añadía más leña al fuego de la leyenda. Las historias de personas que afirmaban haber visto al monstruo se multiplicaron, cada una con su propia descripción y detalles, alimentando aún más la imaginación del público. Las descripciones variaban, pero todas coincidían en la naturaleza misteriosa y asombrosa de la criatura. Este periodo marcó el nacimiento del monstruo del lago Ness como fenómeno cultural. La criatura se convirtió en un símbolo de misterio y aventura, inspirando libros, películas y programas de televisión. La criatura se convirtió en un elemento fijo en los periódicos, las revistas y las conversaciones en todo el mundo. La fascinación por Nessie trascendió fronteras y culturas, uniendo a personas de diferentes partes del mundo en su búsqueda de la verdad. La leyenda había cobrado vida propia, lista para cautivar a generaciones futuras. A medida que pasaban los años, la historia de Nessie continuó evolucionando, manteniendo viva la llama de la curiosidad y la imaginación. La foto que encendió al mundo. ¿Prueba irrefutable o mentira elaborada? Esta es la pregunta que ha intrigado a muchos durante décadas. En 1934, una fotografía borrosa tomada por el cirujano londinense Robert Kenneth Wilson sacudió al mundo. La imagen, capturada en el famoso lago Ness en Escocia, se convirtió en un fenómeno global. La imagen, conocida como la fotografía del cirujano, mostraba lo que parecía ser un cuello largo y una cabeza pequeña emergiendo del agua, evocando la imagen clásica del monstruo del lago Ness. Esta fotografía no solo capturó la imaginación del público, sino que también alimentó innumerables teorías y debates. La fotografía del cirujano se convirtió rápidamente en la imagen más icónica de Nessie, reproducida en periódicos y revistas de todo el mundo. Los medios de comunicación no podían obtener suficiente de esta misteriosa criatura, y la imagen se convirtió en sinónimo del lago Ness. Para muchos, era la prueba irrefutable de que el monstruo era real, una criatura prehistórica que había sobrevivido hasta la era moderna. La idea de que una criatura tan antigua pudiera existir en tiempos contemporáneos era fascinante y aterradora a la vez. Sin embargo, la autenticidad de la fotografía ha sido objeto de debate desde su publicación. Los científicos y escépticos comenzaron a cuestionar la veracidad de la imagen casi de inmediato. Los escépticos señalaron la calidad borrosa de la imagen y la falta de detalles claros que permitieran identificar positivamente a la criatura. Argumentaron que la fotografía podría haber sido manipulada o que mostraba algo completamente diferente. A lo largo de los años, varios investigadores han examinado la fotografía, utilizando técnicas de análisis de imágenes y comparándola con otras fotografías tomadas en el lago Ness. Estos análisis han arrojado resultados mixtos, con algunos expertos afirmando que la imagen es genuina,
y otros insistiendo en que es un fraude. Algunos han sugerido que la imagen podría mostrar simplemente un tronco de árbol flotando en el agua, mientras que otros han especulado que podría ser una nutria o un pájaro nadando con el cuello extendido. Estas teorías alternativas han añadido más capas de misterio a la ya enigmática fotografía. En 1994, se reveló que la fotografía del cirujano era en realidad un engaño elaborado. Esta revelación sacudió a la comunidad de creyentes y escépticos por igual. Christian Spurling, hijastro de uno de los hombres involucrados en la creación de la imagen, confesó en su lecho de muerte que la fotografía había sido un montaje. Según Spurling, la imagen fue creada utilizando un submarino de juguete modificado. A pesar de la revelación del engaño, la fotografía del cirujano sigue siendo una parte integral de la leyenda del monstruo del lago Ness. La imagen ha perdurado en la cultura popular y sigue siendo un símbolo de misterio y curiosidad. Sirve como un recordatorio del poder perdurable de la imagen y de la fascinación humana por lo desconocido. La historia de la fotografía del cirujano es un testimonio de cómo una sola imagen puede capturar la imaginación del mundo y mantener viva una leyenda durante generaciones.